Yo ya estoy medio mayorcito. Bien. O sea que todo lo que les dije antes, traten de haberlo escrito, no sé si habrán hecho algo, se perdió ahí. Entonces, el tema de hoy, compuertas y válvulas, está dentro de las obras complementarias de las presas y están vinculadas ambos elementos, compuertas o válvulas, a los órganos de desagüe o a los órganos de toma. Acá simplemente una diferenciación genérica. Cuando hablamos de compuertas, decimos que son elementos de cierre, que pueden ser planos o curvos, que se mueven generalmente dentro de un marco metálico, que siempre este marco está anclado o vinculado a un macizo de hormigón, ¿sí? Y que tienen un mecanismo para obturar, ¿sí? Obturar o, ahí no se ve, quedó tapada por la imagen, o hacer un cierre parcial del conducto. ¿Sí? Ese en el caso de las compuertas. ¿Cuál es la diferencia con válvulas? Las válvulas también son elementos de cierre. El cuerpo ya no es un cuerpo móvil dentro de un marco, sino es un cuerpo que está dentro de una envolvente, que acá me está molestando un bicharraco, una envolvente cerrada, el cuerpo de la válvula, ¿sí? Que tiene un cuerpo móvil interior, ya vamos a ver cuáles son las formas que van teniendo. ¿Y para qué sirven? Estos son para variar o anular el caudal, ¿sí? Acá es importante la diferenciación. Yo acá los dos son elementos de cierre, ¿sí? Y acá obtura o abre, ¿sí? Obtura, o sea, yo cierro el conducto o lo abro. En cambio, las válvulas sirven para variar o anular. Yo puedo cerrar, pero también tengo la posibilidad de controlar el caudal dentro del conducto, cosa que no se hace normalmente con las compuertas. Y ya vamos a ver que hay un tipo de válvula que se llama válvula de compuerta, que es una mezcla, digamos, ¿no? Pero un poco la diferenciación entre una y otra es que las compuertas sirven para obturar o abrir un conducto y las otras yo puedo hacer un control, una variación o anulación del caudal. Abajo simplemente ustedes tienen dos fotos de compuertas, tienen unas compuertas, de usar la manito, ¿cierto? Tienen acá una compuerta, no sé bien qué tipo, sí es una compuerta plana que se desliza sobre unas guías, ¿sí? Entonces estas compuertas suben o bajan, dejando en este caso salir el agua. No se sabe en esta foto si es de un vertedero, si es de una toma, pero simplemente a modo de ejemplo, una compuerta que se desliza en una guía vertical. Abajo tienen otras compuertas que son un poquito más conocidas, se llaman compuertas de sector, ¿sí? Que ya vamos a ver partida de esas compuertas. Y fíjense que acá en este caso no tengo un puente que vincule toda la parte superior de las pilas en las que están las compuertas. ¿Sí? Eso se puede ver a que no hacía falta una vía de circulación, ¿no? Sobre las mismas. A la derecha tienen dos fotos de un mismo tipo de válvula. Fíjense, esta es una válvula que ya vamos a ver el nombre, ¿sí? Que está dentro de un macizo de hormigón. Hay una cámara de válvula que se llama el espacio este que está ahí, y abajo ven la misma válvula funcionando. Estas válvulas, si ustedes ven la foto alrededor, está el río, o sea que estas están en la parte baja, ¿sí? Bueno, muchas de estas válvulas están vinculadas a los desagües de fondo o de medio fondo. Devuelven directamente el agua al cauce y tienen que producir esta turbulencia, en realidad esta emulsión, se rompe la lámina de agua, se hace que se separen muchas partículas, ya vamos a ver de distintas maneras, para hacerle perder la energía que tiene de la cantidad o de la altura de agua que hay dentro del embalse, ¿sí? Acá arriba de la válvula, ustedes van a ver que hay un canito azul. Bueno, sobre ese canito azul vamos a ver más adelante, pero es un canito muy importante que ayuda al funcionamiento de este tipo de válvulas. Sigamos por ahora con el tema compuertas. Dentro de las generalidades que podemos hablar de válvulas y compuertas, ¿sí? Siempre tienen un análisis estructural específico, o sea, particular para cada obra. Ustedes van a tener empresas metalúrgicas que se dedican al diseño de compuertas, por ejemplo, ¿no? Por lo general no es que ellos tienen distintos modelos, sobre todo esto se hace a escala para canales que puedan tener varios prototipos ya fabricados, pero si no, generalmente se hace un diseño específico dentro de una línea estructural propia de la empresa, se hace un análisis estructural específico para cada obra, ¿sí? Una cuestión interesante, los espesores de las chapas
con las que se hacen de los perfiles, siempre con espesores mayorados. O sea, a mí la resistencia, de acuerdo a un estudio estructural, me dice que tengo tantos milímetros de espesor. Bueno, eso se mayora sobre todo por un tema de corrosión, ¿sí? Esto hasta hace algunos años era un problema muy importante o sea, sigue siendo, pero con todo el tema de las pinturas epoxi, los tratamientos epoxídicos, se han logrado mantener o conservar en buen funcionamiento, sobre todo estructural, las chapas, ¿no? Tanto de las compuertas, pero como así también de las válvulas. Las válvulas, de hecho, ya van a ver que el material, muchas son de hierro, o sea, mejoradas con carbono, pero otras son directamente de acero inoxidable, y sobre todo para evitar el tema de la corrosión. Después, otra generalidad de válvulas y compuertas, tienen que garantizar la maniobra, o sea, tienen que poder maniobrar bajo presiones de trabajo. Por eso que hablábamos de un análisis estructural específico, también de un diseño específico de acuerdo a dónde van a estar, si van a estar dentro de un macizo, si van a estar en un macizo que está afuera de la presa, cómo se van a anclar, ¿sí? Y diseñarla a la presa, que no es tema nuestro, esto ya lo hacen los ingenieros mecánicos que se dedican a la fabricación, al diseño y fabricación de las válvulas. Estas siempre van a tener que hacer la maniobra bajo presiones de trabajo. ¿Qué es la presión de trabajo? ¿A qué altura o a qué profundidad van a estar trabajando? ¿Sí? Fíjense que las velocidades son bajas de maniobra, o sea, no son accionamientos como una llave de luz que prendo o apago, ¿sí? Nosotros estamos hablando de 0,3 a 0,5 metros por minuto. En las válvulas Buró, ya vamos a ver cuáles son, estamos hablando de la mitad de ese valor. O sea, el accionamiento no es instantáneo, no es que cae una guillotina. Acuérdense que estamos hablando de esas presas de 300 metros de altura y yo no puedo, acá es donde aparece el tema del golpe de ariete. Si se tuviera que dar una obra rápida de la compuerta o de la válvula, se genera esa sobrepresión que es necesario amortiguar, que ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Pero normalmente cada válvula, cada compuerta tiene su velocidad de accionamiento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando yo estoy haciendo la gestión o la administración del embalse, ¿no? Para saber en cuánto tiempo me lleva a cerrar, abrir o llevarlo a determinado nivel. Y un tema interesante, que para eso está esta lámina, es cómo hacemos para que no pierda agua. Estamos hablando de piezas metálicas que se deslizan o que giran, ¿sí? O que obturan. ¿Cómo hacemos para que no pase agua por los costados, por donde se apoya? ¿Sí? Vamos a ver que algunas compuertas van a trabajar con 3 apoyos, laterales e inferior, otras van a trabajar con 4 apoyos, ¿sí? Y por lo general se usan materiales elastoméricos, y fíjense, ellos le llaman, o en la jerga de presa se llama la nota musical. Si alguno es músico, esto es parecido a una, si bien va paradita la nota, ¿no? Pero este tipo de, nosotros le diríamos parecido a un burlete. Si se fijan en la do, acá está la nota musical, ¿sí? Esta es una compuerta del dique El Tipal de Jujuy, ¿sí? Entonces el agua estaría desde el lado derecho. Cuando se baja la compuerta, el agua la empuja y la hace que se asiente sobre esta chapa, este perfil que está acá atrás, y la goma esta es la que da la estanqueidad al cierre de la compuerta, ¿sí? En este caso la compuerta, se ven estas patitas que ustedes ven acá, en realidad esta es una chapita que hace de tope cuando se quiere dejar la compuerta arriba, ¿no? Esta chapita baja por debajo de ese tope. Si vemos la compuerta que está acá arriba, la compuerta tiene unas ruedas laterales y aparece ya no una nota musical, sino como una L, eso es rojo. Eso también es un material elastomérico que una vez que esté empujando el agua va a generar el cierre lateral. Si lo vemos en la foto de la derecha, esta es una de las compuertas vagón que tiene Cabra Corral, su torre de toma que veíamos ayer, y acá tenemos lo que sería la parte circular o cilíndrica de la nota musical, que está unida con toda una pletina metálica atornillada a la estructura. Entonces cuando el agua empuja, ¿sí?, desde el lado de acá de la pantalla, empujar va a hacer que esta goma cierre herméticamente, ¿no?, los laterales de la compuerta.
Entonces es muy interesante cuando vean compuertas, fíjense cómo hago para que no fallen por los costados. Me tocó a mí una obra en la viña que yo les decía que es raro que no tengamos mayores cierres de impermeabilidad para las compuertas. Yo lo aclaré, se lo comenté en la inspección y ellos me decían, bueno, hacé lo que dice el proyecto. ¿Sí? Y el proyecto, eso, había dado algunos detalles, pero no se especificaba bien, ¿no? O la empresa no lo hizo bien, cosa que cuando yo abrí el agua, digamos, en la toma, perdía por todos lados las compuertas. Estructuralmente estaban funcionando bien, pero me pasaba más agua por los costados, por abajo. Entonces, es muy importante el tema de la estanqueidad, sobre todo cuando tengo compuertas en profundidad o sumergidas. Vamos a ver, como les dije, tipos de compuertas. Siempre hago una clasificación, esto es importante que ustedes vayan abriendo un poco el ojo en cuanto a, por ahí no sé si se van a acordar de todo, pero cuando vayan a una obra o visiten una obra, tener un poco la terminología que les corresponde a cada una. Según la función de las compuertas, tenemos compuertas de regulación o compuertas de cierre. ¿Sí? Según tipo de compuerta, nosotros podemos tener las deslizantes, que sería, por ejemplo, esta que está acá. Tenemos las radiales, que la vimos que es la rojita que está en este sector. Estas compuertas son, giran en torno a un radio, en torno a un eje central. ¿Sí? Tenemos las rodantes, que sería como la de cabra corral, que tienen, el giro se hace a través de un tren de ruedas, digamos, que está dentro del cuerpo de la compuerta. Después tenemos compuertas vertederos, o sea, que están diseñadas para que el agua pase por arriba de esas compuertas. Tenemos compuertas charnelas, que sería parecida a esta que está aquí, ¿sí? Que a veces se las usan como antirretorno, o sea, esto está en el extremo de un caño, el agua viene por dentro del caño, sale, y una vez que deja de salir agua del caño, la compuerta se baja sola, entonces el agua no se puede volver por el conducto. Las Miller no están acá en la foto, pero otro tipo de compuertas, sobre todo para conductos. Esta hidrodinámica que me había olvidado es esta amarilla que está acá. Le llaman compuertas automáticas. ¿Sí? Este gran cajón que hay acá, amarillo, en realidad es un flotador. Cuando el nivel en esta pileta, aguas abajo de la compuerta, llega a un determinado valor, ¿sí? Por flotación, esto pivotea respecto a este eje y cierra la compuerta que está acá adelante. Esta es una foto sacada en uno de los canales de riego del sistema del río Toro. ¿Sí? Este es del primer reservorio, cuando se hace la derivación en los 3 canales principales. Entonces, esto se controla automáticamente, o sea, está llegando agua a este sector para evitar que siga viniendo desde el reservorio. Una vez que toma nivel, el flotante este, ¿sí? Se acomoda por flotación y pivotea y hace que esto gire y cierre. Es muy interesante cómo funcionan estas, ¿no? De hecho, tenemos esta acá en este partidor del canal y hay otro unos metros más adelante que es para poder alimentar el reservorio. De acuerdo a la ubicación de las compuertas pueden estar en los aliviaderos o en los desagües. Seguimos con tipos de compuerta, de acuerdo a cómo transmiten los esfuerzos. Fíjense, yo les decía, sobre 2 lados del vano, o sea, en el caso que sean de tipo tablero deslizante o los rodillos, la presión, digamos, se da directamente sobre el apoyo del tren rodante. ¿Sí? Eso es lo que suena sobre las guías. Entonces tenemos sobre 2 lados, que pueden ser tablero deslizante, rodillos fijos o vagón, ¿sí? O rodillos móvil o stone. ¿No? Son distintos nombres que van tomando y bueno, vamos a ir tratando de aclarar cada una. Fíjense que acá ustedes tienen toda la estructura de hormigón que se hace para poder mandarla, ¿no? Acá la están colocando, fíjense que está izada con las lingas, están ubicándola dentro de lo que va a ser la recata o el espacio para las guías para que entre toda la parte rodante de la compuerta. La parte de abajo es circular, es muy probable que el asiento sea también un cojinete para que esto no pierda agua por la parte inferior. Es muy probable que tenga esa forma porque esta sea una compuerta para regular, ¿sí? Que permita levantarla en parte y que funcione como boquilla de un orificio. ¿Sí? Entonces, decíamos, la transmisión se puede dar sobre 2 lados
o se puede dar en forma concentrada sobre dos ejes de giro, que es el caso de las compuertas del sector. Fíjense acá en la compuerta del sector, en realidad tengo toda la compuerta, que es plana, puede ser curva, puede ser plana, y todo el esfuerzo se concentra, si nos vamos a la imagen anterior, ahí, en ese eje de giro. O sea, toda la presión que hace el agua acá se transmite a través de estos brazos hacia este punto de giro. Ya vamos a ver cuáles son las ventajas de utilizar, ¿no?, este tipo de compuertas. Todas las compuertas tienen requisitos que son generales y comunes, ¿sí? Una es la resistencia. Tienen que resistir los esfuerzos estáticos, la presión del agua, los esfuerzos dinámicos también debido al agua, ¿sí? Sobre todo cuando yo estoy abriendo, por ejemplo, un ducto y me llega, o estoy cerrando, y toda la presión que se genera sobre la compuerta. Después, por supuesto, tienen que ser estancas, ¿sí? Si yo la coloco para cerrar, que realmente cumpla esa función. Y después es muy importante que todas las compuertas sean maniobrables, ¿sí? Y en esto hay que tener, o sea, esto es así como hablamos siempre, ¿cuál es una de las grandes fallas de las obras hidráulicas? La falta de mantenimiento, ¿sí? Y el mantenimiento no es solo pintar o ver que el hormigón esté con el recubrimiento en buenas condiciones, que no tenga, ¿no?, sino también es el tema de mantener todo el equipamiento que hace la función de la presa, ¿sí?, que esté en condiciones de entrar en acción en el momento que se necesite, ¿sí? Todas las presas tienen un plan de manejo, ¿sí? Un plan de manejo que lo hacen los mismos diseñadores, y que van a decir, bueno, este vertedero conviene siempre, las pruebas hay que hacerlas con tal caudal. Lo que yo les comentaba en Cabra Corral, creo que les comenté cuando estábamos en clase, de forma presencial, Cabra Corral tiene el vertedero, tiene que funcionar con todas las compuertas del vertedero abiertas. Bueno, el ingeniero que en su momento estaba a cargo de eso dijo, bueno, hace mucho que no lo usamos, probemos con la mitad de las compuertas. ¿Qué es lo que pasó? El agua no saltó por el salto esquí la distancia que tenía que hacer para llegar al cuenco amortiguador, y descalzó, ¿no?, todo el cerro sobre el que se apoyaba el salto esquí. Hubo que hacer un trabajo enorme de anclaje, ¿sí?, de un macizo de hormigón que se pegó al cerro para darle estabilidad, ¿sí?, porque sobre eso estaba el salto esquí. Entonces, esto de la maniobrabilidad realmente es un tema muy importante, sobre todo con los órganos de seguridad, de desagüe, como son las compuertas. Todas las compuertas tienen partes que son comunes. Un tablero, que es la parte móvil, que es la que sería el obturador. El tablero es el que va a abrir o cerrar el vano, digamos. Tienen un marco guía, que es el que está anclado al hormigón, que es que permite al tablero deslizarse y asentarse. Y el accionamiento, que son el mecanismo que asegura esa maniobrabilidad. Muchas compuertas están vinculadas ya sea con tornillos sin fin, sobre todo compuertas más chiquitas, con volantes que son manuales, otras compuertas ya necesitan servomotores, otras compuertas necesitan equipos hidráulicos, ¿sí? Entonces va a depender de las condiciones, pero siempre vamos a hablar de tres partes: tablero, marco guía y el accionamiento. Dentro de los accionamientos, estas son las variantes: manual, que puede ser con volante, puede ser con cadena, con caja de engranaje. Esta caja sobre todo es para hacer como si fuera una caja de cambio. O sea, yo tengo un gran volante, pero se hace todo un sistema de transmisión para que con pequeños movimientos yo permita movimientos importantes de la compuerta, ¿sí? También puede ser, como yo les decía, un accionamiento eléctrico, neumático, hidráulico, combinaciones, y también actualmente se usa mucho, aunque no siempre lo automático se está tratando en las presas. Lo bueno de lo automático es que uno por ahí tiene un control indirecto, ¿no? A veces lo tiene a través de un sensor, dice está abierto al 30%, al 40%. Pero el problema es si tenemos una falla eléctrica y las compuertas tienen que abrirse sí o sí. Yo les decía ayer, en órganos de desagüe tiene que haber redundancia de la alimentación eléctrica, o sea, que no me entre una sola línea de alimentación, tengo que tener una segunda línea de apoyo, porque si está entrando una crecida y a mí no tengo luz, tengo que traer luz de otra manera o tener las posibilidades de
Lo mismo accionar los equipos porque estamos ante una emergencia que puede ocasionar muchísimos problemas, ¿sí? Yo les hablaba de los recubrimientos de las compuertas en cuanto al material, protección catódica, un galvanizado o los tratamientos epoxídicos, ¿sí? Sobre todo el acero inoxidable se usa, hay algunas compuertas, pero compuertas más chicas puede ser que se hagan en acero inoxidable, sobre todo por el costo, pero acá hablamos de compuertas hechas, pueden ser acero inoxidable, acero al carbono o también aluminio, ¿sí? Siempre cumpliendo las condiciones de resistencia, ¿no?, que requiere cada diseño en particular. Entonces acá tienen un vademecum, una cosita chiquita de todo lo que hace a las compuertas en general. Sigamos acá. Hay otro elemento que está vinculado a las compuertas, ¿no?, y a veces a las compuertas y válvulas, que son las ataguías. Y estas ataguías no es lo mismo, si bien es el mismo nombre, pero no son las ataguías que veíamos en el tema de desvíos de ríos. Si ustedes se fijan, acá tengo una cámara de compuertas, y fíjense en la compuerta metálica que está acá levantada por una cadena que está sobre una guía. Pero si se fijan en el otro sector, yo tengo una compuerta que parece ser de hormigón. Y bueno, esta compuerta auxiliar es lo que llamamos ataguía. Fíjense que va por otra guía, ¿sí? Es una guía que está por adelante de las compuertas. Entonces, estas son compuertas de seguridad. Siempre están aguas arriba de las compuertas de seguridad. Acuérdense que hablábamos de compuertas de seguridad, siempre estaban por lo general aguas arriba, y las de control estaban aguas abajo. Entonces, las ataguías siempre están aguas arriba de las de seguridad. Pueden estar conformadas por un solo tablero o por varios tableros, ¿sí? Pueden ser metálicas, pueden ser de hormigón, simplemente se van dejando caer a través de las torres de izado, ¿sí?, de estos pórticos metálicos. Con los motores lo que se hacen es levantarlas. Ya vamos a ver ahí en las otras fotos. Siempre se deslizan dentro de guías en los laterales, y la función, ahí quedó tapado, dejar en seco el conducto, ¿sí? Directamente yo bajo la ataguía, la bajo y no me ingresa agua al conducto. ¿Cuándo lo puedo necesitar a esto? Cuando yo necesito sacarla a la compuerta para hacerle mantenimiento, para hacerle alguna reparación o para cambiarla. Yo necesito que no entre. Entonces esto sería una compuerta de seguridad que yo uso eventualmente cuando necesito dejar en seco el conducto. Si ustedes lo ven acá, tienen estos puentes metálicos, en realidad es parte de la compuerta que se desliza sobre su guía. Pero tengo otras guías acá al costado de las pilas. Por ahí se deslizarían las ataguías. Acá abajo tengo la presa del Tipal en Jujuy, que generalmente la visitamos, ¿sí? Y fíjense que esta tiene este murallón que vemos acá, en realidad son las ataguías, ¿sí? Y atrás se ve la guía de las compuertas. Si nos fijamos sobre el puente, esto que está acá arriba sería el extremo superior de la ataguía, que tiene toda ellos le llaman una percha metálica. Entonces de estos sectores se sujetan las cadenas y se las iza o se las hace descender, ¿no? Y quedan acá en este costa que yo les decía que quedaba ese tope para que la ataguía no se caiga, ¿sí? Un tope que cuando uno lo está levantando se rebate y queda abierto, y cuando uno la cierra se baja y la traba la compuerta. Estos rojos que vemos acá sería el mecanismo de accionamiento de la compuerta propiamente dicha. Entonces, por definición, lo que poníamos, las ataguías están aguas arriba de la de seguridad. Esta es de seguridad, entonces agua arriba se encuentra la ataguía. Si lo vemos acá, esta foto vista, esta es la toma lateral que se hace ahí en realidad. Por acá está ingresando el agua desde el río Perico, se va al sistema de desarenado. Entonces esta es la compuerta, ¿sí? Está ingresando así el agua, en este sentido, ¿sí? Entonces si yo quiero sacarle esta compuerta para mantenimiento, bajo la ataguía, este tabique que se ve ahí, ¿sí?, lo bajo directamente por su guía lateral. Bien, vamos a ver, hay dos tipos de compuertas que son las más comunes, y después vamos a entrar al mundo de las válvulas.
Las compuertas de segmento, o Taintor, ¿sí? La geometría es una superficie cilíndrica de revolución. Son esas redonditas que concentran todo en un solo punto de giro, ¿sí? El centro de curvatura de esta superficie de revolución coincide con un eje de giro. O sea, que lo que hacemos es concentrar toda la presión sobre la compuerta en un solo punto, ¿no? Y eso nos permite un accionamiento mucho más sencillo de la compuerta. El funcionamiento, por lo general, es un accionamiento hidráulico a través de un pistón que se retrae o se expande, no es que se expanda, sino se retrae, y eso hace que la compuerta suba o baja, pivoteando sobre el eje, ¿sí? La apertura y cierre se hace contra los ejes giratorios. El tablero transmite los esfuerzos a los brazos, y esto, bueno, el tema de giro sería ese bloque. Ya vamos a ver ahí un esquema, un dibujo puesto más adelante, ¿no? De acuerdo de donde lean ustedes, aparecerá gozne, aparecerá punto de giro. Entonces todo el tablero transmite los esfuerzos a los brazos, y los brazos a este gozne, que son esas cajitas que pueden ser metálicas, pueden ser de hormigón. Fíjense que está todo el empuje concentrado en esos puntos, ¿no? Generalmente estas compuertas tienen unos rodillos laterales que ayudan al desplazamiento. Ya vamos a ver que estas compuertas no tienen guías, en cuanto a que no tienen una caladura en el lateral sobre la que se van a desplazar. Simplemente tienen un perfil metálico que sigue todo el recorrido que va a hacer la compuerta. Entonces estos rodillos laterales de la compuerta se van a apoyar sobre esos perfiles, ¿no? Permitiendo el giro no sobre una superficie de hormigón, sino directamente sobre una superficie metálica. Hay algunas compuertas de segmento Taintor que se hace una preelevación, o sea, como si fuera para romper, digamos, la fuerza que tendría que ser el motor para hacerla arrancar cero. Una preelevación con un pequeño cilindro hidráulico, o sea, es otro pistón que está colocado, ¿sí? Que permite hacer el primer empuje, y después ya trabajan los cilindros principales. Una característica de estas compuertas es que la operación es segura y silenciosa. Por supuesto, el que sea segura significa que se mantengan bien los equipos, que se mantengan toda esta superficie de rodamiento en excelentes condiciones, porque si se empiezan a oxidar, ustedes fíjense qué pasa con dos piezas metálicas que están mucho tiempo oxidadas, se sueldan. Fíjense usted una compuerta de emergencia que esté soldada a su guía, ¿sí? De hecho, en muchas visitas que vemos nosotros, sobre todo algunas obras que llevan mucho tiempo sin mantenimiento, hay compuertas que directamente están soldadas a las guías, ¿sí? Y es imposible, directamente hay que cortarla y volver a soldar y volver a armar, ¿no? Porque se ha dejado mucho tiempo, y esas tenían solamente pintura antioxidante, ¿sí? Así que con las pinturas a base de epoxi se ha mejorado muchísimo eso, pero hay obras que no han llegado, digamos, en esa versión, y realmente tienen muchos problemas de maniobrabilidad, y algunas directamente han quedado fuera de servicio, ¿sí? Por lo general, estas compuertas segmentos, después vamos a ver algunos dibujos. Acá hay medio mucho texto, pero después se va a hacer más clarito con los dibujos. Tienen una chapa forro lisa, que es la que va a tener la curvatura. Tiene una o varias vigas principales, horizontales principales, que son las que van a dar la rigidez, ¿sí? Pueden ser vigas horizontales, o se puede armar una viga tipo cajón, es como si hiciéramos un tipo casetonado, pero todo metálico. Un brazo con eje de giro y un punto de giro. Y ya es muy interesante algunos diseños, o sea, como les digo, hay empresas que se dedican solo a diseñar este tipo, o sea, distintos tipos de compuertas, pero es especialidad de ellos, ¿sí? Así como tenemos INSA en Mendoza, que fabrica turbinas para centrales eh, hidroeléctricas a nivel mundial, ¿sí? Tenemos otras empresas que se dedican solamente a lo que es compuertas y válvulas. Veamos acá un elemento muy importante de este tipo de compuertas. ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los puntos a favor? Tienen menor peso por igual rendimiento, ¿sí? El hecho de todo este diseño curvo y estructural que gira, entonces, a menor peso tienen un igual rendimiento que con, por ejemplo, las compuertas verticales o planas que se deslizan sobre guías. No necesita ranuras,
que a veces es un problema a nivel estructural en el hormigón, requieren menor esfuerzo de elevación. En esto, si se acuerdan ustedes de algunos prácticos de hidráulica general, el hecho de la curvatura, sobre todo una curvatura en la parte inferior, hace que hay un empuje, ¿sí? Siempre el empuje, en este caso el empuje del agua es ascendente, que colabora al quererla levantar. Y si fuera netamente plana, nosotros tenemos un diagrama triangular de tensiones o trapezoidal de acuerdo a la profundidad, ¿sí? Que va a empujar normal al plano. En el caso de las compuertas curvas, yo tengo una cuña de agua en la parte inferior que ayuda al momento de elevarla a la compuerta, ¿no? Y lo mismo si está en un desagüe de fondo, el agua que esté por arriba de la curvatura me permite también ayudar en el cierre de la misma. Estas compuertas tienen una buena capacidad de operación con altas cargas hidráulicas, ¿sí? Y tienen muy buena capacidad de regulación. Este hecho de poder abrirlas, cerrarlas, ¿sí? Entonces esta puede funcionar no solo como compuerta de seguridad, sino también como un sistema de regulación y control. Acá aparece lo que les comentaba hace rato. Estas compuertas pueden funcionar a 3 lados, como en el caso de las que están sobre los vertederos, porque tienen un apoyo inferior cuando se cierra y siempre los apoyos laterales sobre esos perfiles metálicos, digamos, sobre los que ruedan. O puede ser una estanqueidad a 4 lados, que en el caso de West, mediante perfiles de goma. Siempre vamos a usar estos polímeros que veíamos hace rato, que hacen tanto con la forma de una nota musical u otras formas específicas, ¿sí? Que dan la estanqueidad. ¿Dónde se colocan estas compuertas? Se usan generalmente en conductos de grandes dimensiones, ¿sí? Pueden trabajar sumergidas para desagües intermedios o de fondo, pueden trabajar con tomas, ¿sí? Cierran por gravedad, pueden cerrar con flujo, o sea, mientras está circulando, y pueden cerrar a máxima carga. Esas son, en este caso vamos a ver lo que yo les decía de ese cañito azul al principio, no se da con el tema de las compuertas del sector. Estas pueden cerrar a máxima carga. Con las otras, hay otras que no, hay que directamente equilibrar las presiones y recién se activan. ¿Sí? Generalmente pueden ser también de superficie con o sin clapeta. Esta clapeta es como si tuvieran una segunda compuerta rebatible en la parte superior. Entonces yo puedo, acuérdense, en la curva de profundidad del embalse y volumen embalsado, mientras más arriba me voy, es como que los volúmenes son mayores a pequeñas variaciones de altura. Entonces, si yo a mi compuerta le agrego una compuerta adicional que es rebatible, esas se llaman clapetas, ¿no? Yo puedo tener más capacidad en el embalse. Todo eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño y en la verificación de estabilidad. Estos gráficos están sacados de un fabricante, no me acuerdo en este momento si es español, pero no es de acá, pero son los elementos típicos de una compuerta de segmento o sector, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá todo, si bien es simétrico, o sea, tienen brazo acá, también tienen brazo acá, pero bueno, como explican ellos ahí en su presentación, ocultan para no entorpecer, digamos. Entonces se acuerdan que teníamos una chapa lisa, después tenemos una serie de vigas, en este caso las vigas principales no son horizontales, sino que son verticales, hay una viga cajón acá en el centro, después tenemos el brazo, tenemos el accionamiento a través de un pistón hidráulico que tiene su anclaje sobre el lateral, digamos, del vertedero o donde estén ubicadas. Esta plancha curva en realidad es un perfil que está fijado y que va a ser la guía. No es una ranura, sino que es una chapa que queda a nivel, a plomo, digamos, del hormigón, que simplemente va a ser para que permita el giro de estos elementos rodantes al costado. Y eso hace que sea mayor la maniobrabilidad de este tipo de compuertas. Acá estaría lo que es el gozne de giro, ¿sí? Ustedes tienen toda una base metálica que está anclada al hormigón, ¿sí? A esa base se vincula un perfil metálico y sobre ese perfil está nuestro eje de giro. Acá ingresa el brazo, ¿sí? Y permite el giro respecto a este punto. Entonces imagínense las presiones si tenemos una compuerta de estas para un desagüe de fondo.
una presa de 180 metros de altura, las presiones, y imaginarnos cómo funciona esto, ¿sí? Porque toda la presión está tratando de cortar la soldadura que hay entre este perfil y la chapa, ¿sí? A la vez está, o sea, realmente es muy interesante el diseño estructural de esto, ¿sí? A los fines de lo que yo quiero para la materia es conocer sobre todo las prestaciones, las ventajas y los usos que se hacen de este tipo de compuertas. Creo que nos vamos a quedar corto con el tiempo, pero no importa, mejor. Acá tenemos, estas son del vertedero de Cabra Corral, son compuertas de segmento. Fíjense en que todo se concentra en este caso. Fíjense que el brazo no está alineado con la pared, sino que el brazo viene hacia un nervio central. ¿Sí? Esto tiene que ver con el diseño estructural de todo el tablero. Y yo podría haber llevado el brazo directamente al borde, pero la luz de las vigas metálicas va a ser mucho más grande. En cambio, en este caso funciona eh, sobre este eje. Acá esta parte queda medio emboladizo, esta queda apoyado entre este punto y el simétrico del margen opuesto. Acá tenemos sobre el tabique de hormigón, que son las pilas del tablero, tenemos ese perfil de guía, ¿sí? Esta foto estaba medio lejos, no nos metimos ahí al aliviadero, si lo vimos desde arriba, cómo se vería el cierre hermético. El accionamiento de estas compuertas puede ser desde un motor con cables o con cadenas que la hice, que la levante, que la deje caer, o puede ser con un brazo hidráulico, ¿no? Fíjense, esta es la compuerta y se desliza. Esta sería la carrera de la compuerta. Estas están puestas en superficie y esta puesta en profundidad, ¿sí? Se accionan desde la parte superior, se levantan ya sea mecánicamente o con sistemas hidráulicos. Entonces, una vez que se abre esta compuerta, pasa el agua hacia el conducto que está aguas abajo. Después tenemos otra de las compuertas, tipo de compuertas que se usa mucho en las presas, es las compuertas de tipo COM, ¿sí? Estas se usan sobre todo para obturar grandes secciones, parecido a lo que habíamos dicho de las del sector. Estamos hablando de grandes secciones, ¿sí? Y pueden funcionar para regulación. ¿Cuál es el funcionamiento de estas? El apoyo y movimiento del tablero se hace sobre ruedas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un tablero, tiene todo un sistema de ruedas laterales, entonces el desplazamiento se va a hacer, ¿no? Toda la fricción que hay actuando bajo la presión que esté trabajando la compuerta, ¿sí? Se aliviana porque ese coeficiente de fricción, si se acuerdan de física, era la fuerza sobre el coeficiente de roce. Bueno, en este caso, ese coeficiente de roce se hace mucho más chiquito al trabajar con sistemas rodantes, ¿sí? Estas ruedas transmiten las cargas a los caminos rodantes. O sea, toda la presión, fíjense que acá está la compuerta, la están colocando dentro de sus guías, ¿sí? Toda la presión del agua va a empujar y esto a través de las ruedas, que van a ser puntos de asiento, ¿no? Y la transmisión de la descarga de la compuerta hacia los laterales. Son usadas para altas cargas, o sea, se usan para distintos tipos de cargas, pero para altas cargas, creo que puesto una foto más adelante, en vez de poner las ruedas unidas al bastidor, lo que se coloca son distintos trenes rodantes, o sea, como sistemas de ruedas eh, que tienen su propia carcasa y que van al costado. Ya vamos a ver una foto. Como yo les decía, los rodamientos disminuyen la fricción. ¿Cuál es la prestación? Funciona como una compuerta plana, no tiene otra. Yo creo que la ventaja principal tiene que ver con este tema de la fricción. Acuérdense que pueden trabajar muy bien a nivel de estanqueidad, a nivel de resistencia, pero si la maniobrabilidad es muy complicada, realmente hay que hacer mucho esfuerzo con los equipos eléctricos, con los equipos hidráulicos, ¿no? Para poder accionarlas. Entonces es muy importante ir mejorando, de hecho así surgen distintos tipos de compuertas, distintas cosas, ¿no? La estanqueidad se da a tres caras, si es que estamos a superficie, por ejemplo los aliviadores, también como las del sector, inferior y dos laterales, puede ser a 4 lados en los desagües, mediante perfiles de caucho EPDM. Este es el tipo de goma que se usa para esas notas musicales, y sobre pletinas de acero inoxidable, o sea, esas bandas que están sobre, directamente se hacen de acero inoxidable.
creo que tenemos más fotos. Fíjense en esta, es la de Cabra Corral. Esta compuerta fácil tiene unos 5 metros por casi 5 metros de altura, un espesor de 35-40 centímetros, o sea, estos huecos que ven ustedes, el tablero estaría del lado de atrás. Acá está el sistema rodante, que está en una propia caja, y acá estaría la nota musical. Entonces, una vez que esto se asienta, fíjense que la nota musical está casi en línea con, ¿no?, el rodamiento. También las 3 fotos son de Cabra Corral, ¿sí? Estas 3 fotos de arriba. Arriba se ven todos los equipos de accionamiento. Estos se bajan, se izan mediante cables de acero, que están vinculados a las compuertas, y las compuertas se deslizan. Y acá vemos con mayor detenimiento la nota musical, que es la que va a garantizar el cierre o la hermeticidad del cierre. Acá no se ve la goma, pero sí se ve, fíjense en estos tornillos que están abajo. Estos son parecidos a esta pletina metálica que lo que hace es fijar la goma a la estructura del tablero. Bueno, acá abajo hay también otra goma que está fijada a la estructura del tablero, como prensado, apretada, digamos, que no podemos poner la rosca directamente, es un material de goma porque la romperíamos o a la larga terminaría desgarrando a la goma. Esto es lo que les decía para grandes presiones, tener todas las ruedas vinculadas al tablero, ¿sí? Yo lo que tengo es un sistema rodante que se vincula al tablero, ¿sí? Un sistema que tiene su propia estructura y que estas son compuertas, fíjense, bastante más importantes. Esta conseguí en la biografía, no tengo muchos datos, la de Cabra Corral sí he podido conocerlas personalmente. Y ahora nos metemos, ¿no? Vamos bien hasta acá, no hay alguna duda, somos varios, por suerte, los viernes tenemos más rating, ¿sí? No sé si hay alguna duda fuera de las compuertas. Profesor, una preguntita, ¿cuál es la diferencia de usar una compuerta de las curvas que vimos hace rato con una recta? Y mira, en realidad mucho tiene que ver con qué profundidades, depende de dónde la vas a usar. Si la vas a usar a nivel de superficie o si la vas a usar a niveles, digamos, sumergida, ¿no? Yo creo que tiene que ver más que nada con criterios de operatividad de la presa. ¿Por qué digo creo? Cada proyecto, cada proyectista es como tiene mayor afinidad con un determinado tipo de compuerta, ¿no? Es como el médico te receta un determinado medicamento por los laboratorios con los que trabaja. Bueno, en el caso de las compuertas también, los fabricantes de compuertas te dicen, bueno, mira, yo para esa profundidad te recomiendo tal compuerta, tal sistema. Entonces vos tendrás que tener en cuenta todo eso para decir, bueno, elijo una de sector o elija una rodante. Lo que yo les comentaba sobre la de Limón en el trasvase de Olmos, los rusos en su proyecto al aliviadero lo proponían un aliviadero Morning Glory, que era el aliviadero de cáliz. Labio fijo, o sea, apenas el agua en el embalse tomaba determinado nivel, desaguaba automáticamente y sacaba los excedentes fuera del embalse, ¿sí? Odebrecht, la empresa brasilera que gana la obra y la construye, ellos hacen el proyecto ejecutivo, en vez de hacer ese aliviadero, como ellos ya tenían los equipos, ya tenían todos sus tactos en cuanto a los fabricantes de compuertas, ellos dijeron, no, para nosotros es mejor una compuerta de sector, que en este momento son superficiales, pero cuando se construya la segunda etapa de la obra van a quedar como compuertas de fondo, de desagüe de fondo. Entonces lo que decían los rusos cuando la gente de Perú, bueno, ¿qué hacemos? Es mucho más barato de lo que propone Odebrecht a lo que ustedes proponían en el diseño, ¿sí? Entonces los rusos dicen, ¿cuál puede ser el problema? Que no haya un buen mantenimiento y no se garantice la operatividad de las compuertas en caso cuando se las requiera. Entonces, de un sistema que era automático, que era el vertedero Morning Glory, pasar a uno con, en este caso, con radiales, bueno, la decisión pasó más por una cuestión económica. Sí, me imagino de haber dicho, no, pero esto se va a hacer un programa de accionamiento que hay que ver si después se cumple, ¿no? Entonces creo que un poco contestando tu pregunta, depende de quién encare el proyecto y después también hay algunas condiciones
no lo vimos acá, pero cada compuerta es como que requiere determinados sectores en los cuales se va a movilizar, como cámaras de compuerta. ¿Sí? Entonces hay que ver si una compuerta de sector me exige un mayor elemento de hormigón donde yo voy a colocarla, sobre todo si están sumergidas, a una que solamente se desliza por un, digamos, por un hueco que yo dejo en la estructura de hormigón. De hecho, ayer veíamos en unas compuertas, creo que eran los reyunos, que directamente han aprovechado la misma ladera del cerro para deslizar las ataguías y las compuertas siguiendo la ladera. Cosa que si yo hubiera elegido una compuerta de sector, tendría que haber hecho toda una obra para poder vincularla, colocarla y maniobrarla, digamos, ¿no? No sé si queda respondida tu pregunta, pero creo que va por ese lado el tema. Sí, sí, profe, gracias, perfecto. Bueno, seguimos, estamos a mitad de camino y me quedan 29 minutos, pero vamos a hacer algo. Fundamentalmente acá hay un esquema, si bien hay dos tipos muy comunes de válvulas en este caso, siempre nosotros vamos a hablar de válvulas a la entrada y válvulas en la descarga. Siempre acuérdense, nosotros hablábamos hasta ahora aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba decíamos que eran órganos de seguridad y aguas abajo órganos de control. ¿Sí? Acá les pone directamente el nombre, esta válvula, para que se vayan familiarizando. Generalmente tiene este contrapeso, este bracito. Son válvulas de tipo mariposa, ya vamos a ver cómo son. Y acá tienen, fíjense el nombre, válvulas de chorro hueco. ¿Sí? Que si ustedes ven, fíjense que tiene, al hormigón siempre lo hacen con puntitos. ¿Sí? Entonces esta válvula está dentro de lo que se llama una cámara de válvulas. Y es necesario hacerlo para que no vuele. Yo ayer les mostraba la cámara de válvula de Escava, un macizo de válvulas, que hace que con la presión con la que el agua está tratando de salir acá, no me saque toda la cañería y me haga volar todo eso de la obra. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos de válvulas, ¿no? Vamos a estar hablando de válvulas que están en el ingreso y válvulas que están en la descarga. Después vamos a volver sobre este dibujo cuando tengamos más herramientas sobre particularidades de las válvulas. A ver, veamos. No me sale ninguna, 14 está bien. Tipos de válvula. Hay válvulas de entrada, que pueden ser válvulas mariposa o válvula aireadora, son dos tipos distintos. Y las de salida, las más conocidas son las de chorro hueco y las de paso anular. Después nos vamos a ir familiarizando con cada una. ¿Cuáles son las funciones de las válvulas? Pueden ser de control y regulación, que estas son las que están aguas abajo. ¿Qué es lo que controlan? O regulan la presión, caudal, y con eso vamos a controlar los niveles, digamos, dentro del embalse. También se les llaman válvulas reguladoras porque dificultan el paso y sobre todo también se las usa para disipar energía, ¿sí? A las válvulas de control y regulación. Puede ser que usemos válvulas como en el caso de las mariposas, que son de cierre y seguridad. ¿Sí? Estas mariposas, la que veía hace rato en el dibujo anterior, esta lo que hace es, esta no se abre parcialmente, esta o se abre o se cierra. Por eso es que se llama de seguridad. ¿Sí? En cambio, esta sí puede regular el cómo descarga el agua hacia donde lo está enviando. ¿Cómo se hace esta regulación de desagüe? Piensen, cuando una válvula regula, pueden operar bajo distintos grados de apertura. ¿Sí? La mariposa es totalmente abierta o totalmente cerrada. En cambio, la de chorro hueco paso anular, uno tiene toda una carrera que hace el obturador para permitir mayor o menor salida del flujo. ¿Sí? Y con eso lo que hacemos es un control de los caudales de evacuación. Si son válvulas de seguridad, trabajan totalmente abiertas o totalmente cerradas. ¿Sí? Normalmente estas, como pasan de un punto extremo a otro, necesitan trabajar con presiones equilibradas. Ya lo vamos a ver un poquito con los dibujos que están abajo. ¿Sí? Cortan el flujo, estas que son de seguridad, directamente dejan todo el circuito sin agua para mantenimiento o reparación. Si vemos los dibujitos que están abajo, si quieren hagan con el zoom un poquito, estos dibujitos los vamos a usar bastante. ¿Sí? Tenemos en A, nosotros tenemos los dos conductos de salida, tenemos las válvulas de seguridad que tienen esa curvita y ese caño, aguas arriba y aguas abajo de la válvula de seguridad, que se llama un bypass. ¿Sí?
Y después tenemos los órganos de cierre, o sea, los cierres de control, ¿sí? De cierre o de regulación. Entonces, esta es una forma de armarlo. Yo tengo vida acá, control acá. Acá puedo estar devolviendo al río, a un túnel o a un canal. Puedo hacer que las válvulas estén unas a continuación de otras. O sea, las de seguridad ahí pegaditas, ¿sí? Por supuesto con las correspondientes bridas y los espacios que necesito para los accionamientos, pero tengo las de seguridad y las de control exactamente. Acá tengo vinculada todo lo que es seguridad, y puede ser una sola válvula que me vincule las dos, en realidad no, está vinculada dentro del mismo accionamiento, ¿sí? Y está vinculada cada uno a un órgano de control. Ahora, ¿qué es esto del bypass? Yo acá tengo la válvula, ahora lo estoy viendo en corte por la cañería. Hemos dicho que estas fundamentalmente necesitan trabajar con presiones equilibradas. Entonces, si yo tengo cerrada esta compuerta, estoy obturando acá, esta la tengo cerrada, esta válvula. Toda la presión está empujando de este lado. Si yo quiero abrirla, la fuerza que tengo que hacer de accionamiento es enorme dependiendo de los niveles en los que esté, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo para que ese accionamiento sea más sencillo? Que me exija menor fuerza. Lo que hago es abro las que están arriba y, por supuesto, cierro aguas abajo las de control. Entonces, inundo también el caño que está en aguas abajo de la válvula. Entonces me queda con la misma presión por vasos comunicantes, me queda con la misma presión de ambos lados. Entonces simplemente lo que hace el accionamiento es levantar el peso propio de la compuerta. Ya no está trabajando en contra de las presiones que tendría si no se hiciera esa, como decíamos acá, donde lo teníamos con presiones equilibradas, ¿sí? Es muy interesante este tema de los bypass, lo vamos a ver en otras fotos, y son cañitos que están en esa relación de escala, ¿no? Ponle que yo tengo 1 metro, a lo mejor este es de 75, de 3 pulgadas, hay una diferencia, lo único que yo necesito es, ¿sí? Es comunicar ambos lados de la válvula, inundar, entonces se produce una igualación de presión aguas arriba y agua abajo de la válvula. ¿Cuáles son los componentes? Así como hablamos de los componentes en las compuertas. Está el cuerpo de la válvula, ¿sí? Donde normalmente en su interior está el obturador, que es el elemento que va a obturar, va a abrir o cerrar el paso de agua. Hay un accionamiento, hay un grupo polihidráulico, o sea, generalmente el accionamiento va a activar o va a ser activado de un grupo hidráulico. Hay un banco de mandos, también lo tienen las compuertas, o sea, las compuertas no es que uno baja 90 metros a accionarlas, sino desde los puentes metálicos se accionan. Hay un indicador de posición de las válvulas, puede ser remoto, o puede ser que uno va ahí y lea, mira, está abierto, ¿no? En esta válvula que tenemos ahí en la foto, en la Ciénaga en Jujuy, normalmente lo vemos a eso cuando viajamos, la vemos en acción, es muy, muy lindo verlo, ¿sí? Una contrabrida, ¿qué son las bridas en cañería? Son los que permiten, ustedes se fijan acá, se ven estos anillos llenos de bulones. Bueno, estas son las bridas de conexión, ¿sí? Serían los acoples entre los accesorios de una cañería, ¿sí? Una contrabrida, y puede o no tener, ¿sí? Un concentrador. Esta chapa que ustedes ven acá, esta carcasa, en realidad no es la válvula en sí, la válvula está adentro, ¿sí? Esto es un concentrador de chorro. Estas válvulas, que se llama válvula de chorro hueco, lo que hace es abrirlo, vamos a ver el diagrama, abre el chorro, entonces para que no salga toda la fuerza con la que viene el agua, no salga directamente al canal o al cauce, lo abre, entonces abre un abanico, le llaman también cola de novia, y hace que en vez de tener un chorro, yo tengo un montón de gotitas, ¿sí? Por supuesto el efecto sobre lo que pase aguas abajo es mucho menor a nivel erosivo, ¿no? Y en este caso se hizo ese concentrador porque lo abre de tal manera que rompería. Yo tengo acá sobre la izquierda de la foto lo que era la antigua usina o casa de máquinas de la Ciénaga. Entonces, si este chorro se abría completamente, me desarmaba la casa de máquinas, ¿sí? Por cómo abre el chorro. No tanto por la fuerza, sino, digamos, por el desgaste y la erosión que produciría con el tiempo. Estas válvulas,
o sea, si las válvulas se usan como descarga de fondo, están sometidas a grandes presiones, ¿sí? Por lo general, las válvulas descargan a la atmósfera, ¿sí? Si yo las coloco a las válvulas en el interior o aguas arriba, muchos de los conductos que están debajo de la presa no los hacemos trabajar a presión, sino a superficie libre y necesitamos airear, como veíamos ayer. Entonces, si están como descarga de fondo, descargan a la atmósfera, trabajan con altas diferencias de presión y tienen riesgo en el propio cuerpo de la presa, en el rotulador, riesgo de cavitación. Entonces, si no hay un buen diseño, el desgaste que sufren por cavitación es enorme. ¿Sí? Entonces, en esto también, dentro de la pregunta que hacía Sergio, la elección se basa mucho en las prestaciones que tengan los distintos equipos y las garantías que da el fabricante sobre las prestaciones de lo que quieren vender. ¿Sí? Ustedes tienen acá una válvula de chorro hueco, acá tienen válvulas mariposas, fíjense que está este contrapeso, estas son dos a la salida del dique Las Maderas, este caño creo que tiene 1,5 metros de diámetro, ¿sí? Esta es una gran fosa que hay ahí para acceder, ¿no? Y fíjense en la relación de diámetro en lo que es el bypass, ¿sí? Yo tengo aguas arriba y aguas abajo de la válvula mariposa, tengo una conexión a través de esta cañería que están vinculados, fíjense en los dos bypass están vinculados, entonces igualo las presiones agua arriba y abajo de las dos válvulas mariposa y puedo hacerlas actuar de manera mucho más fácil. Un pequeño esquema de uno de los fabricantes, las válvulas de entrada normalmente trabajan válvulas de cierre, esta sería una válvula mariposa, fíjense que hay un disco, lo que hace ponerse horizontal, va a hacer el agua, se pone vertical y ostura, o si no unas válvulas de aireación. Siempre que hablamos de cañerías trabajando a presión, ¿sí? El tema del aire dentro de la cañería puede ocasionar muchos problemas. Y hay veces que necesito el aire para un mejor funcionamiento, para hacer actuar algunas válvulas. Entonces ahí aparecen estas válvulas de aireación que después nos vamos a ver un poquito más de eso. Válvulas de empresas para salida o desagüe son las de chorro hueco o las de paso anular. Después ya vemos un poquito más en detalle cada una. Este gráfico es muy interesante. Yo le agregué el de la de chorro hueco. Fíjense en una válvula esclusa, como generalmente eran las llaves viejas de las casas nuestras. Uno tenía un volantito y se cerraba. Entonces, ¿qué hace el obturador? Baja, cierra el conducto y fíjense cómo va estrangulando los filamentos, o sea, la lámina de agua, hasta que la corta totalmente. Ven que la sección de paso está media luna, ¿sí? Depende de cuánto abra o cierre, ¿no? Esta luna se completa todo el circuito del círculo o va tomando esta sección. ¿Qué pasa con una válvula mariposa? Donde yo tengo el obturador en un disco que se pone horizontal, dejando pasar, o se pone vertical, ¿sí? Obturando todo. Todas estas que ustedes ven que se pone más oscuro, está muy vinculado a las pérdidas de energía que yo tengo en cada elemento, ¿sí? Porque son las turbulencias, y acá parece un poquito más ordenado, pero fíjense toda esta zona de la esquina. Entonces los que diseñan las válvulas las diseñan para distintas presiones, pero lo que tratan de hacer más eficiente, ¿no? Que no haya tantas pérdidas de carga en estos elementos. Si vamos a la esférica, que son las típicas llaves de cuarta vuelta que usamos nosotros como llave de paso ahora en las instalaciones normales, esto es una esfera que está calada en un sector, entonces cuando esa caladura se alinea con el eje del conducto, circula el agua. A medida que yo voy haciendo la cuarta vuelta con la palanquita superior, ¿sí? Se va girando y fíjense cómo va cambiando el sentido de flujo hasta que obtura totalmente. La de paso anular es un tratamiento mucho más suave. Fíjense, yo tengo este sería el obturador, este cuerpo que está en el interior de la válvula. Esto se va acercando, ¿sí? De manera de cerrar por acá entre el agua, por acá sale. Entonces esto se va acercando hacia el extremo de afuera y va obturando, ¿sí? Fíjense, si está abierta, la sección de paso es este anillo que se ve acá, ¿sí? Si está cerrada, directamente no pasa agua. Y la de chorro hueco, lo que hace es lo abre en función a la distancia que tenga este cono
en relación al cuerpo de la válvula, el obturador sería este cono, ¿sí? Este hidráulicamente se acerca o se aleja y eso hace que se abra más o se cierre completamente el chorro. Entonces, acuérdense que tanto valvular como esta, lo que buscamos es hacerles perder energía. Yo regulo el caudal y les hago perder energía para poder restituirla al cauce. Vamos en específico a cada tipo de válvula. La válvula mariposa es una válvula que se caracteriza por ser muy sencilla, ¿sí? Que es, fíjense en distintos modelos acá. Compacta, económica. Tenemos la grande, esta muy grande de las maderas, tenemos otras más chicas, pero el principio de accionamiento es el mismo. Esto sería una válvula aireadora, ¿sí? Para permitir el trabajo. Ustedes tienen las bridas y contravidas, acá tienen el bypass. Esta es una válvula mariposa, fíjense que acá el cuerpo es simplemente todo un sistema de, como si fuera sola brida, no tienen bridas aguas arriba y abajo, sino todo se conecta para determinados tipos de cañerías. ¿Sí? Esta válvula mariposa fundamentalmente es un elemento de seguridad o cierre. Muchas de estas válvulas se usan aguas arriba de las turbinas. ¿Sí? Yo quiero dejar fuera de servicio una turbina, coloco una válvula mariposa. ¿Sí? Yo abro o cierro. ¿Sí? El control de caudal se hace en otro lado. Generalmente la válvula mariposa no regula. ¿Por qué? Porque trabaja en dos aperturas, completamente abierta o completamente cerrada. ¿Sí? No es conveniente hacer cierre de esta válvula cuando estábamos hablando de velocidad de más de 10 metros por segundo. Acuérdense que ayer hablaba que a la salida de los desagües estábamos por arriba de los 30 metros sobre segundo. Entonces eso nos va dando distintas pistas para ver dónde podemos usarlas o no, o si realmente van a trabajar esas velocidades, tendremos que decirle al fabricante, mira, va a trabajar en estas condiciones, ellos harán los estudios, los diseños y nos dirán, bueno, esto trabaja así, el rendimiento es tal, ¿no? Entonces es un ida y vuelta con los que se dedican a fabricarla. Como dice acá, son de parcial, ¿por qué? Porque el disco queda dentro del flujo. O sea, no es en el caso de la esclusa, yo levanto, ¿cierto?, el obturador y queda limpito todo la sección de flujo. En cambio acá es de paso parcial porque el disco queda acostado, si bien tiene su forma hidrodinámica, pero queda ahí. El disco es el elemento obturador de estas válvulas. Presión y velocidad condicionan su diseño. Todo el diseño del accionamiento, el diseño hidráulico, el diseño de hermeticidad, están fundamentalmente condicionados por la presión a la que van a trabajar con las velocidades, ¿sí? Por lo general, el cuerpo de estas válvulas es cilíndrico. ¿Sí? El disco puede girar sobre un eje horizontal, pero acá tenemos, por ejemplo, sobre eje vertical. O sea, es indistinto, son cosas de diseño, tiene mucho que ver también con el espacio que yo necesito para colocar. Generalmente estos que están en conductos, los conductos no están enterrados, sino dentro de túneles que dan posibilidad a todo lo que es mantenimiento y acceso, digamos, ¿no? Y también al montaje, por supuesto. Los accionamientos de estas bombas siempre son por mecanismos exteriores, en este caso este volante, ¿no? Es todo un sistema hidráulico, hay un contrapeso que permite vencer el esfuerzo inicial, digamos. ¿Sí? Respecto a las válvulas mariposas, en tubería, las velocidades, por ejemplo, en las tuberías estamos hablando de 6 metros por segundo. En presa estamos hablando de 15 a 20 metros sobre segundo. Entonces acá fíjense que entramos en un campo donde primero podemos decir que no es conveniente, pero esas velocidades son las que tenemos los desagües de fondo. Bueno, habrá que diseñar la válvula mariposa para que trabaje en esas condiciones, ¿sí? Y lo que yo les comentaba, normalmente se las usa como válvulas de guarda de las turbinas. Acá tenemos otra foto de las válvulas mariposa y unos gráficos. El obturador, en este caso de eje horizontal. Acá también de eje horizontal, son distintos modelos, brida y contrabrida. ¿Sí? Miren cómo se hace el cierre nuevo. En realidad el obturador tiene una caladura, digamos, en todo su perímetro, y ahí se encuentra. Entonces, una vez que esto se asienta sobre el asiento de apoyo, cierra herméticamente. Vamos a otra válvula muy utilizada, fíjense si alguno ha estado en dique
San Roque, el lago San Roque en Córdoba, o inclusive en el Campere, se ha tenido la suerte de ir y que se vea, por supuesto estos chorros van cambiando de tamaño, depende de la altura de la presa, lo que llamamos, por eso se le dice cola de novia. La válvula cónica lo que hace es abrirlo al chorro, ¿sí? Y hace que pierda energía, se emulsiona el agua, ya son partículas que entran en mayor contacto con el aire, entonces ya no es tanto el proceso de erosión, se produce aguas abajo. Estas también se denominan Howell Bunker, que es el diseñador, válvulas de salida cónica, válvulas de chorro divergente. O sea, yo lo abro al chorro en forma cónica, lo hago que sea divergente respecto al eje de la válvula. Fundamentalmente, ¿qué hacen? Una de las funciones esta es disipar la salida del chorro, ¿sí? El flujo es anularmente simétrico respecto al eje de la válvula. El chorro diverge en forma cónica, se abre, ¿sí? Se expande. Lo que yo decía, aumenta la superficie de contacto entre aguas, o sea, se pulveriza, el chorro lo pulveriza. Entonces esto logra una mayor disipación por fricción, el choque entre las partículas, y por emulsión. Fundamentalmente lo que buscamos es prevenir erosiones. Si esto no se diseña bien el espacio, termina cavando las laderas y cavando el fondo del cauce, aguas abajo de la presa. Esta es una presa arco, o sea que el macizo de válvula está pegadito al cuerpo de la presa. No es una válvula que se pueda trabajar apta para caudales sólidos importantes, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y normalmente hemos dicho los desagües de fondo, esta está vinculada a desagües de fondo. Si yo voy a hacer un manejo de los aportes sólidos o de los sedimentos, tengo que tener en cuenta porque si no, todo el sistema, todo el diseño falla, ¿sí? Si se usa en desagüe de fondo, yo las utilizo más como control de descarga, como válvula de regulación. Siempre está asociada a lo que veíamos hace rato, a una compuerta o válvula de seguridad. Generalmente son del final de línea, o sea, están en el extremo final del circuito, y la descarga puede ser libre, como en este caso, ¿sí? O puede ser sumergida. Ahora, si es sumergida, necesitan aireación, ¿sí? Porque si no se reduce la capacidad de descarga y evita la amplitud del chorro. Y al hacer la sumergida es como que todo este efecto de emulsionarlo se pierde al meterlo dentro de... Pero hay veces que necesitamos hacerlo. O sea, ¿de qué consta? De dos elementos. Un cono fijo que se mueve dentro de una camisa móvil. Fíjense, acá tenemos, ¿sí?, la chimenea de aducción, hemos dicho que necesita aireación. Un deflector, ¿sí?, es el cono. ¿Sí? Y acá tenemos el actuador, que es el que va a hacer que esto vaya, se desplace hacia adelante, cierre y obture o abra el obturador para que se abra el chorro divergente por el deflector. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos la válvula prácticamente cerrada, como se ve, ¿no? Es este obturador, ¿sí?, que es el que abre el chorro en el interior del cuerpo de la válvula. Esta es la que yo les decía, en la Ciénaga, fíjense, es de 1929, y INSA, que es lo que le digo, una empresa mendocina, que trabaja a nivel mundial, realmente un lujo para la Argentina tener empresas que estén en este nivel de trabajo, ¿sí? Acá tenemos uno de los alumnos, compañeros de ustedes del año pasado, estaba trepado sobre la cañería y justo ahí está la válvula mariposa, ¿sí?, que sería la válvula de seguridad vinculada a la válvula de regulación, que es la válvula Howell Bunker, ¿sí? Acá dice la instalación no es estándar, o sea, depende dónde se coloque, cómo se accione, ¿sí?, o cómo voy a hacer yo la disipación del chorro, la guía del chorro. O sea, no puedo hablar que estas siempre se colocan de la misma manera o tienen la misma cámara de válvula. Eso va a depender de esos tres elementos. Depende de dónde estén, cómo se accionen y qué elementos voy a usar yo para disipar el chorro o guiarlo al chorro, ¿sí? Estas válvulas se caracterizan por ser ligeras, sencillas y de muy buen funcionamiento, y pueden trabajar con concentrador. Fíjense que acá no lo abre, pero a la vez este anillo metálico lo concentra y ya no es una apertura cónica en la salida, sí en la válvula, ¿sí?, sino que un poco concentra el chorro. Esto, ¿por qué lo hacen así? Porque lo larga casi como un tiro parabólico y lo hace caer sobre el cuenco. En cambio, en la foto que tenemos a la derecha, tengo la válvula, el obturador cónico,
y tengo este concentrador, o sea, a la vez que lo abro para que pierda energía, simplemente para que no me rompa o no salga muy hacia arriba, porque realmente depende de las presiones a las que esté funcionando, eh, esta apertura divergente es muy grande, se colocan estos concentradores. Por supuesto, el diseño, se tiene en cuenta la existencia o no de ese concentrador. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá, por si hay alguna consulta. Esto lo vamos a terminar el jueves, ¿no? Como dije, lamentablemente los tengo que abandonar ahora a las 5, así que tienen una hora para seguir viendo videos, repasando. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe. Usted dijo que las compuertas radiales cierran a máxima carga. En el caso de una compuerta plana, ¿cómo sería ese equilibrio de la presión hidrostática que se necesita hacer? ¿Puede ser Bueno, mediante las ataques? no. Siempre el equilibrio se da con circuitos de tipo bypass. Lo que pasa es que va a depender, vos fíjate, vos tenés para las compuertas planas, como se deslizan sobre guías, ¿no? Vos vas a tener que ver si querés que esto te cierre en una... Espera, te voy a mostrar para que te salga la duda. Voy a ir a la última válvula, y creo que esta va a contestar. Fíjate, estas se llaman válvulas de compuerta, ¿sí? Entonces estas válvulas son compuertas que se deslizan, pero están dentro de un cuerpo de la válvula. Entonces yo dentro de ese cuerpo puedo garantizar esta igualación de presiones, digamos, ¿no? Cosa que no lo... Fíjate cómo descarga aguas abajo. No lo puedo hacer con una compuerta plana que se está deslizando directamente sobre guías en los muros de hormigón. Eso no lo podría hacer. Existen compuertas, por ejemplo, Cabra Corral, una compuerta plana, que es para una toma fondo, o sea que trabaja a altas presiones, pero es como que la prestación de la curvatura que tiene la de sector te ayuda a que el accionamiento sea mayor. O sea, las compuertas planas también se pueden levantar a altas presiones y es difícil igualar porque no están en conductos herméticos. En cambio, esta compuerta tipo buró sí está dentro de un cuerpo, ¿sí? Pero está buena la pregunta. No lo puedo hacer, no puedo igualar presiones cuando estoy usando compuertas planas, ¿no? Porque yo tendría que cerrar, inundar por lo menos, dejar que entre agua en todo el conducto. Si vamos, a ver, esperen, no lo, quiero ver si puedo ir rápido a esto. No me deja, ahí está. Esperen un momentito, quiero ir a una imagen donde están aguas arriba, aguas abajo. Es decir, vos tenés compuertas planas acá, vos tendrías que cerrar esto, inundar todo el conducto, ¿sí? Y recién, ahora el tema es, si vos inundás el conducto, ¿hasta dónde podés hacer la inundación? Porque ponerle que esta compuerta baje 90 metros, ¿sí? Esa es la parte difícil, o sea, en realidad no trabajan con igualación de presiones, porque es imposible hacerlo. Vos tendrías que inundar 90 metros de toda la escaladura de la compuerta para igualar las presiones, ¿sí? Porque por vasos comunicantes el nivel detrás de la compuerta va a llegar también hasta el nivel de embalse. No sé si está respondida la Sí, sí, pregunta. profe. ¿Alguna otra consulta? Interesante, hemos sido 17. Bien. Han vuelto algunas ovejitas que no estaban en el rebaño ayer, han rendido algunos. Sí, profe, pasa que los exámenes finales de las mesas extraordinarias arrancaron el jueves y bueno, terminan la semana que viene. Ah, bueno. Espero que les vaya bien. ¿Sí? Espera. Bueno, si no hay más preguntas, yo los abandono hasta el jueves. No se dejen estar con la investigación. Vean los videos de válvulas. Ustedes tienen ahí el segundo que les compartí por el Drive. Tienen video específicamente de válvulas. Sobre eso vamos a charlar un poquito el viernes y ya nos largamos al mundo de los tipos de presa en particular, digamos. ¿Sí? Nos estamos viendo la semana que viene, si Dios quiere. Hasta luego. Bueno, gracias, profe. Chao.
Hasta luego. Perfecto, profe. Hasta luego.